Buenos días y que Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a clase 2 de multiplicar discípulos en el seminario del Redentor. Y recuerda que tiene que haber leído ya capítulo 1 del libro La Evangelización por Max Stiles. Aquí puede ver cómo es. Tiene que leer, cada clase tendrá esa tarea antes de seguir, porque yo voy a hablar de cosas en el capítulo y no voy a revisar todo. Para entender todo tiene que haber leído y también haber tomado el examen, porque hay cosas allá que necesita aprender y el examen va a ver que habías aprendido. Pero vamos a estudiar y si tiene problemas con leer, recuerda que siempre tenemos los libros en formato audio. Entonces, si prefería escuchar el libro, eso es lo que yo hago. Puede llevar el móvil y escucharlo cuando está trabajando, manejando, lo que sea. Tenemos en formato de audio y también en un podcast, entonces puede escuchar así. Pero queremos estudiar lo que Él nos enseñó en ese libro. Y voy a empezar en la introducción, aunque la prueba, el examen es solo de capítulo 1. La introducción tiene muchas cosas que debemos estudiar. Por ejemplo, él dice, si nosotros no tenemos claro qué es la evangelización bíblica, posiblemente no estamos evangelizando. Necesitamos siempre recordar eso, que solo hacer algo y decir que estamos evangelizando no significa que estamos evangelizando. Por eso estudiamos qué es la evangelización. Y también él dice, normalmente esas ideas erróneas de evangelismo están basadas en principios de mercadeo o en un entendimiento meramente humano sobre cómo convencer a alguien para que entre el reino. Es muy importante ver que el evangelismo puede pasar en la vida normal. No necesita ser un evento. Y es muy importante ver que un evento que se llama evangelismo, un evento de evangelismo, un acto de evangelismo, puede pasar sin evangelismo. Hay un requisito básico para que pase el evangelismo y eso es explicar el evangelio. Tal vez uno piensa en apologética como evangelismo, pero es muy posible y muy fácil mostrar la verdad de algo sin evangelizar. Porque la verdad que Jesús resucitó, por ejemplo, o que la escritura es confiable, eso no es el evangelio. Y podemos predicar sin evangelizar. Podemos predicar el evangelio o podemos no. Y yo les pregunto, al predicar, ¿ustedes están predicando el evangelio cada vez? Debemos, nosotros debemos, pero no es lo normal. Muchas veces una enseñanza o tal vez un animamos o enseñamos, pero nunca llegamos a Jesús en nuestro sermón. Nunca llegamos a la cruz, al arrepentimiento. Los básicos del Evangelio no llegan en nuestro sermón. Entonces, muchas veces el sermón no es evangelismo, pero puede ser. Y si no sabes cómo hacer esto, tenemos todo un curso acerca de cómo predicar el evangelio cada vez, de cada escritura en la Biblia. Pero también pensamos tal vez en eventos de evangelismo. Puede ser evangelismo o no, depende en cómo son. Puede ser solo emociones y ánimo y nada más. Y eso nos lleva al primer capítulo del libro que se llama De los llamados al altar y las luces láser. Está llamado eso porque él está mostrando que muchas veces nos enfocamos en el show. Él hace una cuenta del evangelista que pensaba que él no fue cristiano por su forma de vestir y
obviamente no seamos así. No debemos pensar que la ropa hace uno cristiano. Pero él habla de gente que no hace el evangelismo en una manera muy fiel. Pero al mismo rato, él tiene un dicho de un profesor mío anterior, se llama Danny Aiken, que dice, ¿cuántos de vosotros vinisteis a la fe en una iglesia que evangelizaba, mira, que evangelizaba de formas que ahora rechazaríais? Él dijo eso. ¿Por qué? Podemos nosotros hablar de maneras malas de evangelizar, pero siempre necesitamos que la gente intenta evangelismo, que queremos que la gente haga algo. Y muchas veces al quejar de maneras de evangelizar, formamos una cultura que dice no deben evangelizar porque no va a ser lo correcto. Pero eso no queremos hacer. También él dice, Dios es soberano y puede hacer lo que él quiere para traer las personas a sí mismo. No hay ninguna fórmula que dicte cómo Dios debe obrar en la evangelización. Y aunque podamos estar en desacuerdo con las prácticas evangelísticas de individuos, ministerios o iglesias, también debemos reconocer que cuando las personas desarrollan con un buen corazón compromisos con la evangelización, Dios puede producir fruto verdadero. Él dice aquí, y estoy muy de acuerdo, que el corazón es más importante y el intentar es más importante. Entonces, si no estás haciendo nada en el evangelismo, es más importante que hagas algo. Haga el evangelismo. No permita excusas. En la iglesia podemos hacer una cultura de no evangelizar con siempre hablar mal de la manera que la gente evangeliza. Entonces debemos celebrar cada cosa que la gente hace para evangelizar. Tenemos oportunidades cuando oímos algo en la iglesia de algún miembro que está evangelizando de una manera u otra, del púlpito debemos celebrar eso. Yo oí que Patricio está diciendo esto. Es muy importante. Él también dice, en el transcurso de los años, cuando he guiado a personas a Cristo, ha sido generalmente debido a que un no cristiano estuvo dispuesto a estudiar las escrituras conmigo. Eso es importante ver porque también en mi vida ha sido el mismo. Usualmente si yo he evangelizado a alguien y esa persona llegó a ser cristiano, ¿cómo fue? Es que yo dije, ¿estás dispuesto a estudiar la palabra conmigo? Estudiamos la palabra y después de estudiar la palabra un rato, estudiando el Evangelio, esa persona cree. Y de hecho, a veces por predicar, pero más que todo es cuando yo tengo un estudio bíblico privado con esa persona. Y no es tan fácil. Necesitamos explicar eso a nuestra iglesia, pero también a nosotros mismos. No es tan, yo dije fácil, no es tan difícil. No es tan difícil evangelizar. Solo abrir la Biblia, explicar qué es el Evangelio y seguir. Él también habla de las llamados al altar y dice más o menos que son malos. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Probablemente porque uno puede pasar al frente sin creer. Y podemos pensar que pasa conversiones cuando no haya conversiones, que la gente no está cambiando. O tal vez ya son cristianos y no estamos haciendo evangelismo, estamos mostrando al mundo un nuevo converso, pero realmente es alguien que ya fue cristiano, como lo que pasó con él en el libro. Y hay más cosas que parecen evangelismo, pero no son. Por ejemplo, la oración del pecador. ¿Es posible hacer esa oración del pecador sin creer? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer esa oración sin oír el Evangelio? Sí. Muchas veces vamos intentando forzar a la gente a hacer esa oración sin ni explicar qué es el Evangelio. Con los católicos tienen cosas así.
el bautismo. Para ellos eso más o menos es el evangelismo, porque el bautismo purifica de los pecados, pero eso no es la verdad. A veces con los carismáticos, el evangelio más o menos es hablar en lenguas. Pero con los católicos, ¿pueden bautizarse sin creer? Por supuesto que sí. Con los carismáticos, ¿pueden hablar con lenguas sin creer? Por supuesto que sí. Especialmente si es una lengua falsa. Y yo puedo ahora mojarme con agua, como los católicos, y no ser cristiano. Yo puedo decir Shamalala y no ser cristiano. También hay otro error fundamentalista. Es decir, que podemos hacer cristianos con limpiar la vida de la gente. Entonces podemos hacer que alguien deja de tomar, deja de bailar, deja de hacer muchas cosas y ahora él es cristiano. Y si él está vistiéndose bien, con traje, puede ser líder. Todo eso vea al exterior y no al corazón. Y el evangelismo está más enfocado en el corazón. Entonces necesitamos cuidarnos en nuestra manera de evangelizar. Como segundo de Corintios 4:2 dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Dice, no engañamos. Muchas veces estamos engañando. Si hagas esta oración, tendrás una vida maravillosa, todo bien. Pero eso es una mentira. La vida cristiana es muy dura. Pero él dice, en lugar de engañar, en lugar de eso, al contrario, dice, mediante la clara exposición de la verdad. Eso es enseñar claramente el Evangelio, la Biblia. Entonces necesitamos cuidar a nuestros corazones y hacer que seamos fiel a Dios más que hacer una meta de bautismos o lo que sea. Entonces, él también tiene un parte del libro explicando definiciones de qué es el evangelismo. Y es muy importante entender esto para poder hacer el evangelismo. Él nos da su definición que dice la la evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y él explica cada parte en el libro y yo no voy a repasar, pero es importante ver que él dice enseñar, porque muchas veces yo oigo a la gente que dice, voy a predicar el evangelio y voy a usar las palabras si es necesario. Es decir, mi vida va a predicar el evangelio, pero la vida no puede predicar, porque predicar es anunciar palabras y necesitan oír el evangelio para poder creer y necesitan creer para llamar al nombre del Señor y necesitan buscar al Señor para poder ser salvo. Hay un orden que hemos estudiado en la clase anterior, pero para invocar el nombre del Señor, pero muchas veces pensamos, si yo vivo una vida muy moral, muy cristiano, la gente va a ver mi vida y convertirse. Eso es una mentira. Necesitamos vivir una vida moral porque Jesús manda esto. Pero eso no puede, no tiene el poder convertir a la gente. La gente va a verte y tal vez van a oír un mensaje. Si no predicas el evangelio, ellos van a oír un mensaje de su vida. ¿Y qué es? Necesitas portarte mejor. Cuando vivimos muy bien y los demás no, ¿qué oyen? No, ellos no oyen de un Dios que murió por nosotros. Ellos solo pueden oír, soy malo. Necesito ser como ellos. Ellos tienen una vida mejor. Ellos viven mejor. Eso no es el Evangelio. Ustedes ya han tomado el curso del Evangelio simple y profundo, pero necesitan reconocer que el Evangelio no es sea mejor. Eso es obras, que es el opuesto del Evangelio.
Él también nos da una definición más amplia de la Biblia amplificada que dice, la evangelización es enseñar, que es anunciar, proclamar, predicar el Evangelio, que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, con el objetivo o la esperanza o el deseo o la meta de persuadir y convencer, convertir. Y él va explicando todo eso, pero hay una nota muy importante que no incluye una reacción. Mire, él no está buscando una reacción. Evangelismo es lo que hacemos nosotros. Y la reacción, la respuesta de ellos, los resultados pertenecen a Dios, porque es Él quien puede cambiar el corazón. Nosotros tal vez podemos cambiar lo exterior, pero evangelismo no es cambiar el exterior. También en página 35 del libro, el autor dice, muchas iglesias ofrecen un evangelio que no cuesta nada, cómodo y que da beneficios, el cual no se encuentra en ningún lugar de las escrituras. De hecho, el evangelio es reducido a lo que Pablo llama un evangelio diferente, el cual no es el evangelio en absoluto. Y está sacando eh, la idea de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 7, pero necesitamos pensar en esto. ¿Cómo puede el evangelio no costar nada? Unos ejemplos. Un evangelio que dice a la gente no tiene que obedecer a Jesús, ni tampoco necesita pensar en Él como Señor. No necesita cambiar la vida, no necesita sacrificar nada. Ser un cristiano es solo hacer esta oración y ya está bien, no hay un cambio. Eso es el opuesto de lo que Jesús dijo. Él dijo, si quieres seguirme, voy a perdonarte, voy a aceptarte, pero también va a tener que tomar la cruz y seguirme. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? Es muy importante ver que la vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de obediencia. Entonces, podemos predicar un evangelio que dice, si quieres salir del infierno, pero vivir como vives en el infierno, está bien. No está bien. Pero también, ¿cómo podemos prometer beneficios el cual no se encuentra en ningún lugar de la escritura? Porque eso es lo que dice, en ningún lugar de la escritura. A veces ofrecemos beneficios como salud. Jesús no ofreció beneficios así, como dinero. No ofreció beneficios así. No dijo, sígueme y serás rico. Pero muchos de nosotros predicamos así. Si sigas al Señor, tendrás salud, tendrás éxito en el trabajo. Pero tal vez está pensando, no soy así, no soy uno de los de la prosperidad, pero tal vez un poco. Tal vez dices, si sigas al Señor, tendrás hijos obedientes, un matrimonio feliz, una vida exitosa. Eso no está prometida. Depende en cómo uno explica qué es exitoso. Pero la vida exitosa con Jesús muchas veces significa estar rechazado por muchos. Pobre, sin comida, sin salud y a veces matado por la fe. Y si eso es la vida exitosa, sí, tenemos promesas de esto. Podemos tomar nuestra cruz para seguir a Jesús. Eso es lo que Él pida. Y para ver un poco más el peligro de un evangelio diferente, voy a leer el versículo que él citó en Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 a versículo 8, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino
que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar al Evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicará acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Que caiga bajo maldición. Eso es temeroso. Dice, si alguien tiene buenas noticias, eso es el Evangelio, distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Cómo podemos tener un evangelio malo? Ustedes ya han tomado el curso del evangelio, pero él tiene dos tipos. No voy a revisar todo, pero es bueno siempre recordar y revisar un poco. Él dice, uno, un evangelio reducido, un evangelio que no toca la vida por nada, pero el evangelio es por toda la vida. Y mira lo que dice Timoteo Keller, voy a ponerlo aquí. El Evangelio no es meramente el ABC de la vida cristiana, el camino de salvación, sino que también el abecedario completo de la vida cristiana, de la A hasta la Z. Todo el alfabeto es todo. Jesús dijo, soy el alfa y la omega. El Evangelio cambia todo. Pero han estudiado esto en el Evangelio simple y profundo. Pero al otro lado, el otro lado del peligro, podemos encontrar en un Evangelio hinchado. Él dice en la Biblia, en su libro, el Evangelio hinchado, que más o menos significa Jesús más algo. Y eso fue el peligro en Gálatas, que ellos dijeron, sí, Jesús está bien, el cristianismo está bien, pero también tiene que seguir los ritos, los festivales y ceremonias judías, especialmente circuncisión. Y ese evangelio hinchado o aumentado, Jesús más algo, Jesús más cualquier, es muy peligroso. La hereje de Gálatas es muy común hoy en día. Dicen Jesús es bueno, pero necesitas también cumplir con las fiestas judías y el sábado. Y cosas así. Gálatas dice que no. Colosenses capítulo 2 y 3 dice claramente no. También Romanos 14 dice no, porque no debemos añadir a Jesús más. Y tengo un dicho aquí de él. Dice, muchas cosas han sido añadidas al Evangelio a lo largo de la historia. Siempre es el mismo error. Las personas añaden cosas que pueden ser buenas, incluso religiosas, como vivir una vida moral, cuidar a los pobres o observar los sacramentos del bautismo y la Santa Cena como indispensables para la salvación. Lo difícil es que él lo hace muy claro. Podemos decir esas cosas son buenas, pero no son indispensables para la salvación. Hoy en día tenemos muchas cosas así como asistir a la iglesia, hablar en lenguas, diezmar. Podemos discipular a la gente, pero no podemos confundir algo bueno con el evangelio, porque no es el evangelio. Entonces necesitamos pensar qué es el evangelio. Ustedes ya saben, ya han estudiado. Él pasa un rato explicando qué es el evangelio, pero ustedes saben que el mensaje del evangelio responde a 4 grandes preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo para nosotros? ¿Y cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos recibir los beneficios de lo que Jesús hizo? Entonces yo les pido que conozcan muy bien el Evangelio. Si necesitas leer los libros o ver los videos del Evangelio simple y profundo de nuevo, hágalo. Vale la pena. Puede estudiarlo con la iglesia y conocer mejor, porque para evangelizar necesita conocer muy bien el Evangelio.
¿Y qué necesita hacer también? Lo que Pedro dice en 1 Pedro 3:15, más bien honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Necesitamos estar listos para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y por qué yo tengo esperanza? Porque Jesús murió por mí, aunque soy pecador. Yo tengo confianza en Él. Y eso me da esperanza suficiente, porque Él es fuerte suficiente para salvarme. Pero mira lo que dice al fin, que es lo importante. Háganlo con gentileza y respeto. Esta semana ustedes van a empezar compartiendo el Evangelio y yo quiero que lo hagan correcto, con gentileza y respeto. Bueno, él tiene una lista de cosas que él escribió acerca de qué pasa si no comprendemos bien lo que es la evangelización. Y yo tengo aquí, podemos verlo, la lista. Hay unos peligros. El enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige a vivir una vida moral, no una vida centrada en el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando tenemos que vivir una vida moral? Es el centro del cristianismo. Tenemos un Evangelio de obras, que es muy peligroso. También dice que los que no son cristianos son sedados y se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido. ¿Cómo pueden pensar que están bien? Porque tal vez han hecho bautismo, han hecho la oración del pecador y ni saben qué es el Evangelio. También dice que los cristianos piensan que los que no son cristianos son creyentes porque hicieron un compromiso externo y superficial, lo que hemos dicho. La iglesia bautiza a no creyentes. La iglesia permita en su membresía a aquellos que no son cristianos. Con el tiempo, personas que no son cristianos llegan a ser líderes en la iglesia. Esto es muy común, muy común. Mi trabajo es trabajar con líderes en la iglesia y muchos ni saben qué es el evangelio. Muchos dicen, al estudiar el evangelio, dicen, eso es el evangelio, yo no sabía. Creo, yo quiero seguirle a Jesús y yo quiero compartir eso con otros. Eso pasa cuando tenemos evangelios distintas. Y al fin dice, abajo la iglesia se convierte en una subcultura del nominalismo. No, nominalismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de evangelizar. ¿Y qué es el cuidado más poderoso? Saber qué es el evangelio. Y al saber eso muy bien y ser muy claro en eso, vamos evangelizando. La manera de hacerlo con eventos grandes, con estudios pequeños, no es tan importante. Lo más importante es el centro, que es el evangelismo. Bueno, por las tareas, por la semana que viene, voy a mostrarles. Tienen que leer capítulo 2 del mismo libro, Evangelismo por Max Stiles, y hacer el examen de capítulo 2. Y esas pruebas son pequeñas, ¿sabes? Todos son pequeñas. Y ese libro tiene capítulos muy largos, pero el libro que viene tiene capítulos más pequeños. Entonces el trabajo semana por semana será más duro ahora, pero más fácil en las semanas que vienen. Pero también tiene más tarea. Leer el capítulo, hacer el examen y también es la primera semana de empezar de hacer discípulos. Recuerda, es compartir el evangelio con alguien o con muchas personas. Tal vez va evangelizando. Esa persona no quiere oír. Esa persona no quiere oír. Esa persona no quiere oír. Pero si alguien quiere oír, pase tiempo con ellos. Y como él dijo, la manera que él encontró que fue más fácil y para mí también es más fácil es si alguien está dispuesto a estudiar la palabra, estudia con esa persona y hasta que sabe muy bien qué es el evangelio y si uno crea, no vaya buscando otro. Necesita discipular a esa persona. Enseñarlo cómo estudiar la Biblia, cómo orar,
cómo seguir a Jesús. Y tenemos todo un libro que vamos a estudiar acerca de discipular en el futuro, pero eso es nuestra tarea como cristianos, no solo con ese curso. Llevar gente a Jesús y enseñarlos cómo seguirlo. Entonces, eso es la tarea y ustedes tienen la semana para hacerlo en ese libro y espero que vaya muy bien. Si tienen preguntas, díganos. Queremos apoyarles. Gracias por estudiar y por guiar otros al Señor.